darles un saludo cordial también de parte del director ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística de Censos, que justamente me delegó esta exposición. Vamos a iniciar. Básicamente, toda esta exposición trata acerca del censo basado en registros administrativos, pero ¿qué son los registros administrativos como tal? Un registro administrativo es cualquier fuente, base de datos administrativa que fue generada con ese fin, que fue generada con un fin netamente de gestión, con un fin de trámites, y que lo tenemos en las diferentes instituciones públicas. Tenemos en el DCBI, lo tenemos en el registro civil, lo tenemos en el IES, lo tenemos en el CNCID. Esas son nuestras fuentes de datos administrativas. Bien, bajo esa lógica, lo que nosotros estamos apuntando al futuro es justamente tener un censo basado en esa información. Tenemos todas estas fuentes de información que están listas para ser aprovechadas. Ya lo estamos haciendo, de hecho, pero ya con una proyección un poco más grande, con una proyección a utilizarla con fines censales. Es así que nuestro objetivo como tal es, basado en un compromiso presidencial, es tener el censo 2020 basado en registro administrativo y un censo tradicional para el 2020. Esto obviamente con el objetivo de tener esta comparabilidad, poder comparar los resultados de un censo tradicional versus los resultados de un censo basado en fuentes de datos administrativas, para poder saber qué es lo que tenemos que mejorar en estas fuentes administrativas para de esta manera poder llegar al año 2030 y ya no tener censos tradicionales. Como ustedes deben conocer muy bien, un censo tradicional es básicamente la información que se recopila en formularios físicos, donde se paraliza básicamente el país por un día y los estudiantes van y recopilan información de estos formularios físicos, de vivienda y vivienda. Entonces, obviamente, esto conlleva un gasto enorme y el uso y utilizar estas fuentes de datos administrativas vamos a mejorar muchísimo la calidad de la información, la oportunidad de la información. Es por eso el hecho de empezar a utilizar estas fuentes administrativas. Bien, justamente entrando un poco más sobre el tema de los beneficios, podemos mencionar que un censo de población y vivienda tradicional se lo realiza cada 10 años, básicamente por los costos que esto conlleva, mientras que un censo por registro administrativo es información permanente, donde estamos día a día alimentando bases de datos del registro civil, base de datos de migración, base de datos de nacimientos, cada día se va alimentando. Esto es información permanente, por lo tanto, tenemos mayor oportunidad de uso de esta información. Por otro lado, tenemos que en los censos tradicionales, nosotros en el intermedio de estos 10 años tenemos que hacer proyecciones poblacionales. No podemos tener, obviamente, no podemos hacer un censo nuevamente por los costos que implica, y lo que hacemos son proyecciones. Mientras que un censo por registros de información tenemos estos datos de forma permanente, lo cual es un insumo para la planificación y la ejecución de los recursos a nivel nacional. Y por otro lado, la calidad. Levantar información de un censo con estudiantes, que si bien se los capacita, no es lo mismo que levantar información con personal especializado en encuestas. Lamentablemente no nos podemos dar este privilegio por los costos que esto igualmente implica. Por lo tanto, el hecho de poder nosotros, mediante registros administrativos, tener información directamente desde la fuente, y en la fuente obviamente sabemos que hay una base legal por medio para el registro de esta información, obviamente esto nos permite mejorar la calidad de los registros, la calidad de la información censal. Y bueno, lo que ahora estamos mencionando, todos estos beneficios justamente es el tema de los costos, el alto costo que conlleva millones de realizar los censos. Mientras que con el uso de los registros administrativos, si bien vamos a tener una inversión inicial en este tipo de proyectos, y quizás vamos a tener una mínima inversión para poder tener mantenimiento de este proyecto, en el mediano plazo obviamente se va a ver bastante unos ahorros significativos. Bien, entrando un poco más ya en materia, ¿cuál es nuestra visión de los registros administrativos? Se ha realizado bastante investigación dentro de la institución, hemos recibido apoyo de varios países y hemos adaptado todos estos modelos internacionales, estas prácticas a la
realidad nuestra. Entonces, justamente esta es la propuesta que estamos manejándonos como país, que es básicamente la conformación de los 4 registros básicos. Ustedes pueden ver, tenemos el registro de población, el registro de empleo, el registro de empresas y el registro de inmuebles. Son los registros básicos. Ya vamos a ir viendo poco a poco cómo se van conformando estos registros. Bueno, básicamente el registro de población principalmente lo conforma la base de datos del registro civil. Ustedes saben que para la población hay una base de datos que ya existe. Y esta base de datos obviamente también necesita ser dinámicamente alimentada con nacimientos, defunciones, etc. Y eso es lo que básicamente conlleva este registro central, este registro base de población. El registro de empleo, la fuente principal, es el Ecuatoriano de Seguridad Social, que básicamente tenemos información acerca del empleo, de las actividades de la población. Y a este registro también se pueden sumar otro tipo de fuentes que básicamente nos ayudan a garantizar el tema de la ocupación de la población. Fuentes como el SENACID, que nos ayudan justamente a identificar la profesión y la profesión de la población. El registro de empresas, básicamente lo conforma principalmente la fuente de CDI, tenemos ahí información del registro de impuestos, del registro de patentes, y el registro de inmuebles que está conformado por fuentes de catastro, o sea, básicamente los municipios son los que tienen información catastral que a la final va a ser un insumo para poder tener nuestro registro de inmuebles y nuestro registro de vivienda. Bien, en el país tenemos la suerte de tener identificadores únicos como el número de cédula, como el RUC. Justamente hace un par de semanas atrás tuvimos un taller de trabajo con los países de la CAN, en donde se discutía mucho este tema, ¿no? Quizás los otros países son un poquito más, tienen el problema de poder integrarlo, porque no tienen identificadores únicos, no lo trabajan, nosotros ya lo tenemos en las bases. Ese ha sido una de las cosas básicas que nos ha permitido justamente poder empezar a pensar en que es posible integrar estos registros, es posible tener un censo de población en el plazo que estamos planteando desde el 2020, basado en el registro administrativo. Entonces, como pueden ver ustedes en la gráfica, tenemos que a través de la cédula de identidad nosotros podemos integrar la información de empleo con información de población y así también con información de inmuebles. Y en la parte de empresas, a través del RUC, obviamente podemos tener estos vínculos entre estos registros. Puede ser el vínculo de empleado, el vínculo de empleador, en dónde está ubicada la empresa o en dónde reside la población. Ahora, de estos 4 puntos, nosotros consideramos que los 2 primeros son los que nos permiten conformar este censo de población. Y sobre lo cual voy a basar la charla de las siguientes láminas. Sin embargo, los otros 2 registros base conforman el Laboratorio de Dinámica Laboral y Empresarial, que es un proyecto que se lo planteó en la institución, que se lo trabajó hace un par de años, que básicamente es la unificación de información del IES con información del SRI, que nos permite ver un poco la dinámica laboral y empresarial del país, nos permite caracterizar las empresas por ventas, por activos, importaciones, exportaciones. Obviamente esta información se la trabaja únicamente a nivel de rama de actividad. Entonces los catálogos SIUS tenemos rama de actividad, se lo da a nivel general. No por ningún caso nosotros damos información de carácter individual. Pero bueno, volviendo al tema del censo. ¿Qué información nos proporciona el censo de población y vivienda? Básicamente, ¿cuántos somos? ¿Cuántas viviendas hay? ¿Dónde vivimos? ¿Con quién vivimos? Y las características que tiene la población y las viviendas. Esta es la información que nosotros obtenemos a través del censo de población y vivienda basado en un censo de población y vivienda, y bueno, ahora es basado en el registro de territorios. ¿Qué implica tener un censo de población basado en el registro de territorios? Básicamente necesitamos un registro base de población. El registro base de población, como les mencioné, es disponer de información de nacimientos, de funciones, de migraciones, de padrón poblacional. Y por otro lado, el registro base de viviendas, donde tenemos información catastral, características de las viviendas, entre otras cosas. Pero perfecto, tenemos ya las 2 bases, tenemos los 2 mundos. Ahora, ¿cómo los interrelacionamos? ¿Cómo los vinculamos? Justamente porque un censo como tal nos permite tener seguimiento entre población y vivienda.
Entonces, ahí es donde, se nos ha complicado mucho el tema y hemos encontrado una fuente que nos permite identificar dónde está residiendo, dónde vive la población. Y esa es justamente la propuesta que tenemos, que estamos manejando en este momento, juntamente con el registro civil, con ejemplares, es crear un registro central de residencia. Básicamente vincular el registro base de población con el registro de viviendas, pero no existe una base de datos, necesitaríamos justamente que la población sea la que declare esta población. ¿Cómo conseguimos que la población justamente haga esta declare en donde reside? Es justamente a través de un sistema de incentivos. Pues esto es lo que se está planteando, qué tipo de incentivos requiere la población, qué tipo de beneficios para poder justamente hacer estas declaraciones de residencia. Repito, lamentablemente hemos visto información de diferentes bases, pero los domicilios son información muy heterogénea, son información que realmente no nos permite identificar la residencia con la exactitud que requiere un instituto de estadística y sobre todo para considerarlo como estadística oficial. Bueno, con esta solución del registro central de viviendas, integrando tanto población como viviendas, necesitamos nosotros para poder hacer esto justamente una integración tecnológica. Entonces aquí empezamos a hablar ya de temas de interoperabilidad, empezar a hablar de temas de generación, de las áreas integradas, que vamos a tratar a continuación, que se lo ha venido haciendo, pero para que sea de carácter censal, como les menciono, la calidad necesaria, necesitamos que todo esto sea optimizado en su totalidad, optimizado en calidad, esté optimizado a nivel de interoperabilidad para garantizar la consistencia de los datos, y eso es lo que llevamos. Bueno, vamos un poco más sobre el registro de población. ¿Cuál es el registro? La construcción del registro base de población, básicamente cuántos somos y cuáles son sus características. Partimos de un control. Este stock poblacional, un D-1, que es básicamente información del padrón poblacional que les mencionaba del registro civil. A esto le sumamos los nacimientos, le restamos las defunciones, le sumamos inmigrantes, la gente que ingresa al país, y inmigrantes, la gente que sale del país, y con esto tenemos ya nuestro registro base de población. Como les dije, la ventaja que tenemos como país es que tenemos los identificadores únicos que nos permiten a través de la cédula de identidad tener la integración de todas estas fuentes. Ahora, adicional a esto que estamos optimizando, que nos está permitiendo tener estas bases de datos consolidadas, estas bases de datos con la cobertura y calidad necesaria, es justamente estos sistemas que se están generando. Si ustedes conocen, actualmente ya está el funcionamiento del sistema de registro de nacimiento, el registro de nacimientos en línea, donde básicamente apenas nace un niño, el médico registra la información de nacimiento, utiliza una firma digital, esa información automáticamente es guardada dentro del registro civil, aunque inicialmente se obtiene como código temporal y después se lo inscribe ya oficialmente, pero como información estadística tenemos la oportunidad necesaria. En defunciones estamos haciendo un trabajo similar, es básicamente tener información de la misma forma que los médicos puedan registrar a través de un token para tener esta información almacenada en la base de datos. Esto lo estamos trabajando con el registro civil, el Ministerio de Salud Pública, en el tema de defunciones también el Ministerio del Interior, justamente consolidando, desarrollando, utilizando los sistemas informáticos para poder tener información en tiempo con la calidad necesaria. Obviamente la calidad es muy importante, nosotros como institución estamos velando porque se sigan las validaciones necesarias para garantizar la calidad de esa información. Y bueno, a esto encontramos otra información del registro base de población, temas laborales, estado civil, tributación, profesión, tema de discapacidades, la base de datos terminales y estructura de hogar. La construcción del registro base de viviendas. Bien, es un poco más complejo porque en el país, como les mencioné, el tema de catastros, si bien es cierto, algunos municipios lo están trabajando, lo tienen bastante avanzado, en otros municipios no lo tenemos, no lo disponemos. Entonces ahí estamos diseñando, se está diseñando en el país nuevas estrategias que permitan tener sistemas para estos municipios.
que obviamente van a servirnos a la larga para conformar nuestro registro de viviendas. Que está básicamente parte de un conteo de lo que tienen los municipios actualmente, más la construcción, la destrucción de las viviendas y las viviendas que cambian de vivienda a un negocio a vivienda. Entonces, con esto tenemos el stock, el registro base de viviendas como tal, que a la final se integra a través de la clave catastral, que es otro tema, ¿no? Actualmente en el país es un poco heterogénea la información, no tenemos, ahí sí es un problema, no tenemos un identificador único, y eso es lo que se trabajó en este momento ya en las diferentes instituciones. Se tiene una normativa a través del IRUI que está a punto ya de aprobarse para que los municipios empiecen a llevar una ficha catastral única con un identificador único de catastral, que obviamente nos va a salir a la larga para poder tener las informaciones integradas. Y esta información a su vez esta ficha también tiene datos sobre materiales de vivienda, servicios básicos, que conforman ya toda la información necesaria para el registro de vivienda. La conclusión del Registro Central de Población, de Residencia, básicamente responde a las preguntas de dónde vivimos y con quién vivimos. Y es el vínculo entre las personas y la vivienda que constituye los núcleos familiares. Bien, perfecto. Tenemos vivienda, tenemos población, sabemos que integrar las bases, la población tiene que declarar su información para saber en dónde residen, a través justamente motivada por ciertos incentivos beneficios que se los está trabajando. Pero si vamos ya a la práctica, ¿cómo vamos a registrar? ¿Cómo se indica vivo en tal lugar? Hemos visto diferentes fuentes de datos. La idea, como les mencioné, es irnos al tema catastral, pero en el tema catastral hay que avanzar todavía. Pero mientras tanto no podemos quedar con los brazos cruzados. Entonces estamos viendo otras fuentes de datos que nos permitan ubicar en dónde está residiendo la población. Y es así que nosotros estamos planteando tres opciones que a la larga nos permitirían ubicar la población, mientras el sistema de catastro obviamente va madurando y va haciendo la cobertura nacional que se requiere. Entonces, es así que nosotros planteamos la ubicación que nos brinda el código postal, la Agencia Nacional Postal. Como ustedes saben, ellos tienen en su página web un sistema donde ustedes ingresan los datos, ingresan las direcciones de las calles de foto completa y les identifican incluso en algunos lugares del país en donde el número de la vivienda. Entonces, esto ya está ahí, que hay una base por dentro de la base espacial, que hay información ahí que puede ser justamente para poder poder disponer del sistema en el momento de que la población vaya a registrar su residencia. Y bueno, por otro lado, la clave catastral, tener justamente estos catastros que sean integrados, que nos permita ubicar enviar información de los municipios en donde reside la población. Y finalmente tenemos la base de Arconet, que es de las empresas eléctricas. Todos los medidores en el país, el 95% de los medidores en el país básicamente están georreferenciados. Sabemos en dónde están ubicados, generalmente hay un medidor dotado de una vivienda. No en todos los casos, pero hay un gran porcentaje donde tenemos un medidor dotado a una única vivienda. Esto obviamente nos permite ya tener información bastante con muy buena cobertura y con muy buena calidad de dónde están ubicadas las viviendas. Nos pareció genial disponer este tipo de fuente para poder optimizar el registro de residencias de la población. Entonces, estas son nuestras tres bases para poder conformar este sistema de registro de residencia que estamos trabajando. Muy bien, ¿cuál es el proceso de registro de residencia? Como les mencioné, parte de un acto civil, donde la población necesariamente tiene que hacer uso de herramientas, pueden ser herramientas web, una página web en la cual tienen los respectivos campos para ingresar, puede ser el código de suministro que automáticamente le devuelva los datos de la ubicación donde está la vivienda, o puede ser un sistema similar a la Agencia Nacional Postal, colocamos las calles, foto completa. Eso es lo que estamos trabajando en este momento, conjuntamente con el registro civil, MED y otras instituciones. Esa es un poco la visión a nivel más automatizado. Pero usted sabe que hay mucha gente que no maneja
el registro civil tiene una gran capacidad de ignorar el país, oficinas, que obviamente permiten que la población pueda acercarse a hacer un registro directamente de la Dirección Nacional de Registro Civil. Y bueno, en el caso de ciertas acciones que se dan, que pueden ser tener un registro automatizado, por ejemplo, en los nacimientos, la información del nacido ya va por default con la dirección de la madre. Y obviamente esto nos permite tener una forma más automatizada para el registro completo de toda la población. Ahora, toda esta información tiene que ser debidamente verificada, entonces ahí es donde la población puede hacer sus consultas necesarias para efectivamente ver si es que está bien su residencia declarada, y a su vez el registro civil tiene que hacer todo un proceso de validación de esa información, tiene que cruzar bases de datos para efectivamente ver que la población está residiendo en donde lo declaró. Y con esto tenemos ya, se hace la entrega de nuestro certificado de residencia, que al final nos va a servir para compartir con cualquier institución. De hecho, ni siquiera sería necesario que el certificado de residencia, en los casos se lo puede integrar a las instituciones públicas, que ya tendrían. Como ahora en muchos casos de la planilla de la luz, como si llegamos un croquis para ver en dónde vivimos. Entonces, eso es lo que estamos trabajando para que sea de forma un poco más automatizada. Bien, modelo de implementación. Pero básicamente aquí se plantea un modelo para las instituciones que justamente nos tienen ahí al inicio y al final. Realmente nosotros no participamos mucho en el tema ya, el tema operativo, en el tema de hacer realidad todo esto, más estratégicamente con la visión y ya el procesamiento de los datos. Para que todo esto funcione, nosotros hemos estado continuando las actividades, hemos estado trabajando conjuntamente con ellos, porque tenemos la suerte de haber visto todas esas piezas de rompecabezas y empezar a armarlas. Entonces, justamente las instituciones como tal, el registro civil, INDUBI, NADAP, tenemos a los municipios, que son los que realmente van a hacer el trabajo fuerte de esas realidades. Nosotros estamos al inicio y al final, al inicio básicamente dando normas, lineamientos de cómo hacer realidad el censo, por registros educativos, y al final como consumidores de la data, integradores con otras fuentes de información para obtener nuestro censo de población y de los registros educativos. El modelo es bastante sencillo. El registro civil, como les mencioné, es el que tendría la base de población. En este caso, tenemos que el INDUBI es el que va justamente a coordinar. Hola. Este es el modelo que les mencionaba. El registro se va a disponer de la base de fundación. El INDUBI va justamente a coordinar para consolidar la información de los catastros municipales con información proveniente georreferenciada del MED, ARCONET, y la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos sería, claro, el consolidador de las fuentes de información, que a su vez pondría al servicio, a disposición de las instituciones requirientes, porque obviamente los requirientes van a necesitar su información es muy valiosa para el Consejo Nacional Electoral, para el Padrón Electoral y otro tipo. Bien, entrando un poco más de detalle, no voy a llegar a demasiados detalles técnicos, pero es necesario que conozcamos la rigurosidad que estamos dando, el tratamiento riguroso. Hola. Hola. Sí, les mencionaba, este es todo el tratamiento que se le da a los registros para convertirlos en información estadística. Nosotros tenemos un mapa de procesos que parten del modelo de producción estadística
parten de un modelo de función estadística que son prácticas y estándares internacionales, que justamente es lo que ustedes pueden ver. Partimos de una planificación, de todo el diseño, tenemos la recolección, procesamiento, análisis, difusión y evaluación para poder tener información estadística. Obviamente dentro de la etapa de recolección y procesamiento se hace un alto trabajo aquí de captura de información de forma automatizada, es un trabajo de procesamiento, de transformación, limpieza, validación de información. Y obviamente a través de un proceso transversal de seguridad, sobre todo la parte de recolección y procesamiento, que garantiza el protocolo, herramientas, políticas que garantizan la confidencialidad de los datos. Bueno, en cuanto al almacenamiento y procesamiento, nosotros construimos más estadístico que está usando tecnologías de Big Data. Básicamente tenemos una vez que los registros administrativos que esta información que es debidamente comprobada o es diagnosticada, es debidamente diagnosticada y pasa a un proceso de transformación. En este proceso de transformación nosotros justamente hacemos toda una estandarización, trabajo de limpieza, pasamos a la etapa de integración de mayor fase. ¿Aló? Ya. Bueno, perdón, un problema técnico. Entonces, les decía que estamos en la etapa de integración y anonimización, que es justamente vincular a las diferentes fuentes administrativas y proceder a su anonimización. Lo que se hace en la anonimización básicamente es quitar información como cédulas de identidad, nombres, que justamente nos permitan convertir la información estadística. La información estadística es información anonimizada, información codificada que por ningún momento se puede identificar a nivel de microdato a un objeto de interpretación. Entonces guardamos mucho la confidencialidad de los datos dentro de este proceso. Y obviamente pasamos a la etapa de análisis con los diferentes sistemas de reportería. Arriba, como ustedes ven, tenemos un sistema de metadatos, un sistema construido dentro de la institución que nos permite estandarizar las bases de datos. Esto se ha hablado mucho en las diferentes charlas. Tenemos información, trabajamos con diferentes versiones de SIUS, en su catálogo de actividades de las empresas. Una institución que solo está trabajando con SIU 3, otra que solo está trabajando con SIU 4. Entonces, ¿cómo estandarizamos esto? Necesitamos justamente tablas de correspondencia, todo el trabajo que hay detrás de esto, y nosotros lo que hemos hecho es automatizar un poco el proceso. Y es justamente a través de la construcción de este sistema de metadatos que también está basado en algunos estándares internacionales que lo vamos a ver a continuación. ¿Y qué consiste este sistema gestor de metadatos? Bueno, básicamente las instituciones tienen información e incluso esa información, las variables que tienen, están atadas a diferentes conceptos. Entonces, lo que hacemos es un sistema que primero estandarice conceptualmente lo que estamos almacenando, ¿no? Quizás para nosotros como INE, la variable del tema de vivienda, por ejemplo, es distinto para otra institución. Entonces, lo que hacemos aquí es justamente estandarizar conceptos. Hola. 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 Ese sí es el preciso. Disculpas. Bien. Usted mencionaba este sistema de metadatos. Básicamente atamos la parte de los conceptos y los códigos lista, que básicamente son estos catálogos y CPCs para estandarizar. Y tenemos ya nuestras variables debidamente estandarizadas, que nos permiten tener un diccionario ya más homologado, más estandarizado. Obviamente, aquí están atados algunos estándares. Tenemos, por ejemplo, el SDMX, que es un estándar para el intercambio de metadatos. Tenemos DBI, tenemos GC,
STEAM, que se ve que son algunos estándares, incluso el SNX está pegado a una ISO, ¿no? Los que nos permiten justamente dar el tratamiento necesario para garantizar que estos metadatos están debidamente trabajados, están debidamente homologados. Con esto podemos hacer muchas cosas muy interesantes a nivel de análisis después y también para el consumo de esta información con otros fines. Es así que nosotros ya podemos tener una mejor interpretación de las bases de datos y también estamos en base a este sistema ya nos permite construir de forma más dinámica, de forma más fácil las encuestas, porque obviamente está todo estandarizado, todas las variables están ya catalogadas, es más fácil incluso construir formularios de forma más automatizada. Bien, la interoperabilidad, hablar un poco de interoperabilidad interinstitucional para los títulos administrativos. Mi compañero de Nadal, como ya lo va a poner el tema, básicamente voy a tomar un poquito de lejos. Como les digo, esto es también necesario para el censo, por eso es que estamos un poco también motivando a las instituciones para que lo realicen. ¿Cuál es el problema aquí? Tener justamente esta interoperabilidad, que existe este intercambio de información. Cuando yo voy a registrar la información en una fuente administrativa, no necesite darle todos mis datos, cédula, nombre, sino directamente esta información a través de un servicio web, un sistema automático, consulte la base de datos del registro civil y tenemos la información de la población que se requiere en este caso de forma oportuna con la calidad del caso y es consistente. Igual eso hacemos en temas de migración, temas de los GATS, todo esto es interoperado, son consultas interactivas de la institución y obviamente las consultas que realizaría la INEC, las realizaría CENTADES, MIGURIS, directamente mediante el bus de servicios de esta institución. Y bueno, adicional al tema de interoperabilidad, que es un sistema que nos permite hacer consultas, necesitamos tener un concentrador de datos para los administrativos. Entonces, ¿cuál es la idea de este concentrador de datos? Es recopilar información, sea del registro civil, sea de los municipios, del Ministerio del Interior, y construir tanques de datos. Entonces, obviamente, esta información es muy sensible y tiene que ser debidamente utilizada. Es por eso que la propuesta aquí, la perspectiva es justamente que en el futuro el CNT y NADAP lo puedan consolidar bajo una nube, en la cual den la seguridad desde el caso, en el cual veremos por la calidad, construyamos los artefactos tecnológicos que nos permiten tener la metadata más homologada. Y obviamente de aquí el consumo de información de parte del INEC para poder conformar un proceso por registros administrativos. Ok, bueno, para terminar, una vez que esta información ya está debidamente organizada en nuestro repositorio de datos, está debidamente depurada de todo este gran proceso que les mencioné para garantizar la calidad, que como Instituto de Estadística es lo que prima en nosotros, es darle los requerimientos necesarios para que al final esta información sea considerada de estadística oficial. Con esta información es muy sencillo ya disponer de visualizadores, disponer de aplicativos que directamente consuman de la base de datos, tener cubos de información, cruces de información, tener indicadores, explotar la información al nivel que ustedes vean más conveniente. Ok, muchas gracias.